Damos inicio a nuestra segunda cápsula informativa sobre nuestra materia de audiencias ante el juez de control y preparación a juicio oral. En nuestra cápsula anterior estuvimos hablando sobre la primera etapa, que es la etapa inicial, y sobre la investigación complementaria. En este segundo punto vamos a ir ya diferenciando en el siguiente orden sobre la formulación de la imputación, la declaración al imputado, se resuelve sobre la vinculación a proceso y se observa sobre la existencia de medidas cautelares. Pero para poder hablar de estos puntos debemos empezar a diferenciar entre los medios de apremio, las medidas de protección, las providencias precautorias, las medidas cautelares, condiciones en el periodo de suspensión condicional del proceso. Y para este punto vamos a consultar también directamente nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que a partir del artículo 104 existe la imposición de medios de apremio. El órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordene el ejercicio de sus funciones. Fracción primera, el Ministerio Público contará con las siguientes medidas. Inciso A, amonestación. Inciso B, multa de 20 a 1,000 días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en el que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de 1 día de salario, y tratándose de trabajadores no asalariados, de 1 día de su ingreso. El inciso C contiene el auxilio de la fuerza pública. El inciso D, arresto hasta por 36 horas. Y segundo, el órgano jurisdiccional contará con las siguientes medidas de apremio. Inciso A, la amonestación. Inciso B, la multa de 20 a 5,000 días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio, tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban su salario mínimo. La multa no deberá exceder de 1 día de salario, y tratándose de trabajadores no asalariados, 1 día de su ingreso. Es importante recordar que el órgano jurisdiccional también podrá ordenar la expulsión de las personas de las instalaciones donde se lleve a cabo la diligencia. La resolución que determine la imposición de medidas de apremio deberá estar fundada y motivada. Es decir, nosotros debemos poner atención cuando estamos en audiencia sobre las manifestaciones del auxiliar de sala, que precisamente nos exhortan a tener un comportamiento adecuado y mucho menos en algún punto que incida a la violencia dentro de la sala de audiencias. A lo mismo, ahora, de acuerdo a la carpeta de investigación, también podríamos encontrar, según el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas de protección. El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. ¿Cuáles podrían considerarse como medidas de protección? Puede ser la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido, la limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido al lugar donde se encuentre, la separación inmediata del domicilio, la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable, la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima, ofendido o personas relacionadas con ellos, la vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido, la protección policial de la víctima u ofendido, el auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, el traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y el reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio una vez que ésta se salvaguarde su seguridad. El artículo también menciona que dentro de los 5 días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones 1, 2 y 3, deberán celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlos o bien ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de medidas cautelares
correspondientes. Es decir, entonces podemos hablar también de que este es un derecho básico, ¿no?, de las víctimas. De acuerdo a la Ley General de Víctimas, es necesario consultarlas para resguardar los bienes jurídicos tutelados que se desprendan a ser susceptibles de una violación en un proceso penal. Sobre las providencias precautorias para la restitución de los derechos de la víctima, también establecidos en el artículo 138. Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público podrán solicitar al juez las siguientes providencias precautorias. Primero, el embargo de bienes. Dos, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. El juez decretará las providencias precautorias siempre y cuando de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, la víctima u ofendido, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad que el imputado será responsable de repararlo. Decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados, debiendo escuchar a la víctima u ofendido y al Ministerio Público. Las providencias precautorias serán canceladas si el imputado garantiza o paga la reparación del daño y si fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueve o no solicita en la orden de aprehensión en el término que señala el Código. Si se señala fundada la solicitud de cancelación de embargo planteada por la persona en contra de la cual se decretó o de un tercero, o si se dicta sentencia absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño. Es decir, cuando una de dos o se realice o se considere efectiva, o bien cuando ya no tenga razón o justificación de ser. Dentro del debate sobre las medidas cautelares, pues habrá que ver dentro del artículo 154 la procedencia de estas medidas, ¿no? El juez podrá imponer las medidas cautelares a petición del Ministerio Público, de la víctima u ofendido en los casos previstos de este código, cuando ocurran en las circunstancias siguientes. Fracción primera, formulada la imputación al propio imputado, se acoja al término constitucional, ya sea este de una duración de 72 horas o de 144 según sea el caso, o se haya vinculado proceso al imputado y en caso de que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse antes del dictado del auto de vinculación a proceso. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes 24 horas. Entonces, la procedencia, por supuesto, tiene que ser debatida dentro de la etapa inicial y habrá que considerarse cuáles son las justificaciones para cada una de las medidas. Las medidas las pueden encontrar descritas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y al final también una guía sobre las condiciones que existen si se llegara a proceder en cuanto a una suspensión condicional del proceso. Pues el juez de control, de acuerdo al artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 3 años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deba cumplir y las cuales de forma enunciativa más no limitativa también señalan el artículo 195. De esta manera nosotros realizamos la consulta adecuada y nos vemos en nuestra siguiente cápsula informativa para seguir avanzando ahora con la etapa intermedia.